You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Negocios Locales, episodio 185, edición de verano. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Negocios Locales, un podcast semanal donde buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hablando cada semana de temas tan variados como de vuestra ficha de Google Business Profile, de vuestra web, de intenciones de búsqueda del usuario, de reseñas, de herramientas, de analítica digital, de enlaces o incluso de inteligencia artificial. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Laura Alfonso y soy consultora SEO especializada en negocios con establecimientos físicos. Y hoy, en este episodio 185 del 17 de julio de 2024, vamos a seguir haciendo mini píldoras de verano. Y en esta ocasión vamos a hablar de una herramienta que utilizo mucho para hacer auditorías de algunas fichas de los competidores, aunque también me puede servir para auditar mi propia ficha en algunos aspectos. ¿Y de qué herramienta estoy hablando? Estoy hablando de la herramienta GMB Everywhere. ¡Empezamos! GMB Everywhere es una extensión de Chrome que utilizo de forma muy habitual y tiene diferentes funcionalidades que vamos a pasar a detallar a continuación. Por un lado, cuando tú estás buscando un negocio o estás buscando una categoría de servicio, te puedes saltar el Local Pack. Cuando vas al Local Pack, seleccionas el negocio y te aparece ese Knowledge Panel acompañado de mapa. Bueno, pues ahí ya empiezas a ver los botones que te muestra GMB Everywhere. Estos botones también te aparecen en el Local Finder cuando a la búsqueda de una categoría o un servicio en concreto te aparecen diferentes negocios. Entonces aparecen esos botones en todos los negocios en el Local Finder o también en Google Maps si haces la búsqueda a través de esta aplicación. ¿Y qué datos nos muestra GMB Everywhere? Bueno, en primer lugar nos informa de las categorías y te señala con una estrella cuál es la categoría principal que está usando ese negocio. Esto está muy bien cuando estás, por ejemplo, auditando a competidores de tu zona porque ves cuáles son las categorías que están usando y si tú las estás usando o no. Así que muy interesante ya de inicio esta funcionalidad. Luego ya nos encontramos con 5 botones. El primer botón es el de auditoría básica. Me parece un nombre muy grandilocuente para la información que nos da, pero sí que es cierto que la información que da es muy útil. Pero yo lo llamaría información básica de la ficha. ¿Y qué información nos da? Pues bueno, nos da los diferentes datos del negocio, la dirección, la web, el teléfono, las coordenadas geográficas. Y luego también los identificadores únicos de tu negocio. En este caso nos da el Place ID, el Knowledge Panel ID, el Seed Number y el Business Profile ID. ¿Y por qué estos datos son importantes? Porque cuando tú tienes cualquier tipo de reclamación o incidencia con Google, en muchísimas ocasiones tienes que facilitar esta codificación.
¿Y qué es lo que ocurre? Pues que si te han suspendido la ficha no vas a poder encontrar esos números, porque si la ficha no aparece y no existe, ¿cómo puedes reclamar? Y entonces ya empiezas a tenerlo bastante complicado de cara a Google. Por eso, si me estáis escuchando y no tenéis estos códigos de vuestro negocio, os recomiendo que os instaléis esta herramienta y que le deis a auditoría básica para que así ya guardéis esta información, vamos, como si fueran las llaves de vuestra casa. En esta misma sección luego os da otra información, como son, por ejemplo, los enlaces para pedir una reseña, un enlace para escribir un post o enlaces, por ejemplo, para pedir preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Vienen más enlaces, pero yo el resto de enlaces la verdad es que no los utilizo. Nunca me han resultado necesarios, pero bueno, está muy bien que vosotros entréis, lo reviséis y a lo mejor en vuestro caso en concreto os viene muy bien tener esos enlaces para tener atajos hacia distinta información de vuestro negocio. Y ya por último, tiene la parte de auditoría externa, que es la que me parece a mí demasiado grandilocuente, y entonces lo único que hace es derivarte a herramientas externas para que puedas analizar información de tu web. Pues por ejemplo, si está funcionando bien a nivel mobile, si por ejemplo tiene buenos indicadores a nivel de velocidad, cómo está funcionando a nivel de esquema, te viene información, por ejemplo, con Bullwith para saber cuáles son las herramientas que está usando esa web a la hora de trabajar. Pero bueno, es que yo esas herramientas ya las utilizo de forma externa, no necesito meterme en GMB Everywhere para conocerlo. Por eso esa parte prefiero analizarla de otra manera. Pero sí que es útil, como os digo, la parte de auditoría básica para tener, por ejemplo, la codificación o los identificadores únicos de vuestro negocio y también esos shortcuts para llegar a información que os puede resultar útil. Por ejemplo, si queréis pedir una reseña o queréis que alguien os deje una pregunta, etcétera, pues ahí tenéis los enlaces y puede resultar útil. Tenemos un segundo botón que lo han llamado AI Tools, es decir, herramientas de inteligencia artificial. Y la verdad es que no las he usado con mucha asiduidad, pero sí que, por ejemplo, tenéis la posibilidad de que os genere una publicación para Google Business Profile. Pero tú no le puedes poner la temática, entonces al final lo que te genera es un post diciendo de qué va tu negocio y ven a visitarnos. Luego también, por ejemplo, tienes la posibilidad de que te dé sugerencias para responder a reseñas o también, por ejemplo, una descripción para tu ficha de negocio. ¿Necesitamos la ayuda de la inteligencia artificial para hacer este tipo de trabajos, para que nos haga la descripción de nuestro negocio? Pues yo creo que no, pero al final estamos en un momento de inflexión a nivel tecnológico donde la inteligencia artificial lo inunda todo y claro, todas las herramientas empiezan a decir que ellos también trabajan con inteligencia artificial. Pues venga, fenomenal, trabajan con inteligencia artificial. Si os viene bien y os interesa esta funcionalidad, pues perfecto, pero desde luego no es el core de esta herramienta. Vamos a los siguientes botones. Tiene un botón más que se llama Teleport. Cuando haces clic en él, aparece un mapa. Ahí os recomiendo que cliquéis justamente donde está ubicado vuestro negocio y empieza a analizar los negocios que están alrededor del tuyo. Esto puede ser interesante si estás buscando negocios que puedan filtrar el tuyo. Os recuerdo que el filtrado de ficha es la situación en la que Google decide no mostrar tu negocio ante la búsqueda de un usuario y muestra uno que tienes cerca. ¿Y por qué Google hace eso? Porque Google lo que entiende es que tiene que mostrar variedad de establecimientos a lo largo de esa zona y entonces no va a mostrar dos que están uno pegado al otro. Pues muestra uno, a 500 metros o 200 metros muestra otro y a otros 200 metros pues muestra otro. Y así muestra variedad. Por tanto, si tienes un negocio muy próximo a ti, a cuestión de metros, y compartís la misma categoría, eso puede filtrar tu negocio si el otro, por ejemplo, es más relevante, Google entiende que es más relevante. Entonces, el botón de teleport puede ser interesante para esto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que te muestra todos los negocios que hay alrededor tuyo, tengan o no la misma categoría. Entonces, si tú eres un psicólogo y resulta que muestra que al lado tienes una óptica, pues bueno, pues tampoco te va a afectar para nada. Pero bueno, sí que es interesante para que tengas una visión más o menos clara de qué negocios tienes alrededor. Si realmente quieres saber si tienes negocios que te pueden afectar a nivel de filtrado de ficha porque están muy próximos a ti,
Ahí tienes una herramienta buenísima que es Koyak, y esta es una nueva funcionalidad que tienen que me parece súper útil. Tú haces una búsqueda de tu negocio y te dice cuántos negocios tienes cerca con la misma categoría, y te dice además cuál es la posición de esos negocios a nivel de posicionamiento respecto al tuyo. O sea, que esa parte está genial. ¿Y por qué Koyak tiene esta información? Porque Koyak es un RAM tracker especializado a nivel local, que te ofrece RAM más detallados, es decir, mapas donde muestra la posición en el ranking de tu negocio con respecto a los competidores en una zona geográfica determinada. Así es, con Koyak tendrás una visión clara y precisa de cómo está posicionando tu empresa para las keywords relevantes en tu negocio, y te dirá si se avecinan nubes de tormenta porque tengas a otros negocios cerca de ti. Imagínate que de repente aparece un negocio nuevo que no tenías ubicado. Bueno, pues con Koyak te enteras seguro. Así que no te quedes atrás y descubre todas las posibilidades de Koyak, un RAM tracker para tener bajo control la visibilidad y el posicionamiento de tu negocio local. Hazte con él en koyak.io, kollac.io. Vamos con los dos últimos botones, y estos ya sí que son para mí la joya de la corona de esta herramienta. Uno de los botones se llama Post Audit y lo utilizo mucho para analizar a los competidores. Entonces, si aprietas a ese botón, la herramienta se pone a analizar todas las publicaciones que ese negocio ha hecho en su ficha de Google Business Profile en los últimos meses. Y entonces te muestra, por un lado, un gráfico de evolución de cuántos posts ha ido publicando a lo largo del tiempo, y también te dice el tiempo medio de publicación. Para mí esa parte es muy interesante porque de esa manera veo si tengo que meter un poquito más de presión a la parte de publicaciones de la ficha o no. Si nadie está escribiendo, pues a lo mejor yo tampoco tengo tanta urgencia para estar escribiendo publicaciones todas las semanas. Y vamos con el último botón. Bueno, este me encanta, que es el de auditoría de reseñas, y súper útil para auditar a los competidores. Cuando aprietas el botón, en función de si tiene muchas o menos reseñas, tardará más o menos, sí que te tienes que quedar ahí clavado, no te puedes ir a otra pantalla o a otra pestaña de Google Chrome porque si no deja de funcionar. Entonces te quedas ahí esperando a que procese las herramientas, y te muestra también un gráfico de evolución donde tienes dos ejes. Por un lado, un eje te dice cuántas reseñas has ido consiguiendo a lo largo del tiempo, de manera que ahí puedes ver cambios de inflexión, y si de repente notas que hay un cambio muy acelerado a conseguir más reseñas, puedes pensar en el caso de competidores que a lo mejor está comprando reseñas. Ese es el primer eje. Y luego tenemos el otro eje, que es el de la valoración de las reseñas, y puedes ver cuál es la media de puntuación que está consiguiendo ese negocio. Si por ejemplo identificas que ante a un aumento de reseñas estás teniendo también un aumento de valoración, ahí casi seguro que está habiendo lo que es la compra de reseñas. ¿Qué es lo que ocurre si hay un pico de aumento de reseñas pero la valoración de las reseñas baja? Pues ahí lo normal es que te estés encontrando ante una inyección de reseñas negativas. Por eso esta parte me parece que es súper interesante. Yo, para auditar a los negocios de los competidores, utilizo esta herramienta siempre porque no tengo acceso a su ficha, pero cuando necesito auditar las fichas de mis negocios, ahí sí que me conecto directamente con la API de Google Business Profile y obtengo los datos, y no tengo que recurrir a esta herramienta que funciona con créditos. De forma gratuita solamente puedes hacer 5 auditorías al mes. Y esto significa que solamente puedes apretar de forma gratuita a 5 botones. Es decir, que si aprietas al teleport, al de reseñas, al de post y al de auditoría básica, pues ya solamente te queda una más. Por tanto, si necesitas hacer varias auditorías, ahí ya sí que tienes que comprar a lo mejor el pack básico, que es una suscripción mensual que creo que está a partir de 15 euros al mes. Pero os digo que en ocasiones merece muchísimo la pena. Así que, como veis, una herramienta muy interesante que os puede ayudar a identificar categorías que no teníais, a tener la información de los identificadores de vuestro negocio por si tenéis problemas y necesitáis acudir a Google para que os ayude. También para identificar posibles
negocios que están cerca de vosotros y que se puede producir filtrado de ficha, auditar las publicaciones y, por supuesto, auditar las reseñas de los competidores, que ya os digo que con esa gráfica vemos muy bien cambios de tendencia en consecución de reseñas y también en temas de valoración, lo que nos permite identificar compra de reseñas positivas e inyecciones de reseñas negativas. Así que, ¿qué más se puede pedir? Bueno, pues acabamos el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés y, por supuesto, si queréis mejorar todavía más vuestro posicionamiento, en mi curso Consigue más clientes posicionando tu negocio local tienes toda la información para, empezar a disparar y a posicionar tu negocio con respecto a tus competidores, y también tenéis el curso de reseñas y gestión de vuestra reputación online que se ha actualizado esta semana y que viene cargadito de valor para que mejoréis la visibilidad y la conversión de vuestro negocio. ¿Y dónde los podéis adquirir? Pues en lauraalfonso.com/cursos. Pues acabamos, señores. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas y comentarios en Apple Podcast y en Spotify. Hoy también os dejo en Spotify una encuesta para preguntaros si conocíais esta herramienta y si la utilizáis, así que ya me iréis contando. Y si todavía no estás suscrito al canal de negocios locales, pues venga, ya vais tarde, porque si os suscribís a este podcast me dais más visibilidad y puedo llegar a más gente. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana!